Vale, vale, pues empezamos. Bienvenidos a este tercer conversatorio sobre impacto social. Como he dicho, la mayoría de las personas que estamos aquí nos conocemos, pero bueno, para aquellos que no, mi nombre es Pedro Blázquez, soy responsable del área de formación y empleo de Coceta. Y bueno, viendo el número de registrados, no vamos a ser muchas personas las aquí conectadas, pero bueno, yo considero que esto es positivo porque nos va pues, a dotar de cierta confianza para tratar abiertamente sobre la temática que hoy nos ocupa sin necesidad de cohibirnos, ¿vale? Am, este es el objetivo que teníamos cuando hicimos estos conversatorios, ¿vale? Tratar de una manera transparente y sin ningún tipo de prejuicio distintos temas de interés como el que hoy nos ocupa. Llevamos ya cuatro, mejor dicho, hemos planteado ya dos conversatorios, uno de inmigración, otro de juventud. Estamos hoy en el impacto social y la semana que viene tenemos el conversatorio de plataformas cooperativas a las 12 y al que estáis todos, por supuesto, todos y todas invitados, ¿vale? El que hoy nos ocupa es el de impacto social. Queríamos tratar sobre esta necesidad de medir el impacto social que generan nuestras empresas, las cooperativas en la sociedad y ver todas estas posibilidades que tenemos de realización de balance social, cuáles son las herramientas, etcétera. Entiendo que si estáis aquí hoy conectadas es porque tenéis cercano el concepto de balance social, pero por si acaso, para mí, y luego si eso los ponentes me podéis corregir o cualquiera de las personas que estéis aquí me podéis corregir, balance social es la medición del impacto social que nuestras empresas generan en la sociedad. ¿Vale? Ah, Sabemos, por supuesto, que las cooperativas que representamos pues, responden de una manera innovadora y democrática a las necesidades que existen hoy en el mercado. Sabemos que las cooperativas responden a las necesidades, inquietudes y aspiraciones que tienen nuestros socios, pero también nuestras cooperativas brindan ese impacto social a clientes, proveedores y en general a la comunidad en la que actúan, ¿vale? Y esto es lo que pretendemos medir ese impacto que generan, ¿vale? Y por eso estamos aquí. Tenemos intención de difundir lo que es el balance social y cómo medir ese impacto, ¿vale? Desde 2000, estábamos comentando antes, Antonio y yo, ellos empezaron antes, nosotros en 2020 lanzamos una primera actividad relativa a balance social, era un informe que hicimos sobre las cooperativas de iniciativa social, el impacto que generaban, el impacto social que generaban. Eh, Cogimos datos extraídos del informe de auditoría de REAS, que ahora comentará el de este año Paula, ¿vale? Y bueno, pues hicimos unos datos de esos impactos que generaban las cooperativas específicamente de trabajo en nuestra sociedad. Y bueno, pues la medición la hicimos sobre 152 cooperativas que en aquel momento nos parecían muchas, pero bueno, la realidad es que no son muchas. Tenemos un margen extremo de mejora y para eso estamos, ¿vale? Además, considero que tenemos que aprovechar esta ola que viene de nuevo con el tema del impacto social. Notamos que pues, había un poco de deterioro con respecto a esta temática y ahora con la aparición del Plan de Acción de Economía Social y el desarrollo de los marcos jurídicos y políticos que se establecen por parte de la Comisión, pues hemos visto que aparecen medidas de apoyo a todo lo que es la medición del impacto social y las metodologías normalizadoras que vamos a utilizar en base a los casos de buenas prácticas y experiencias ya existentes. Por eso yo creo que era o considerábamos que era necesario tratar todas estas cuestiones, ver si es necesario medir este impacto social y, y sobre todo con qué objeto lo hacemos, ¿vale? Y también, por supuesto, qué herramientas ahora mismo hay en la economía social y podemos utilizar, ¿vale? Y en esas estamos, ¿vale? Para ello hemos contado con tres ponentes de lujo, tres dinamizadores que nos van a ayudar a comprender un poquito más qué es esto del balance social y hacia dónde vamos. En primer lugar, contaremos con Antonio Martínez de Bujanda, que es director de ANEL y vicepresidente de CECOP, y bueno, la mayoría ya lo conocéis, que nos va a comentar sobre la necesidad de medición de impacto social y las herramientas que ellos utilizan pues, para hacer auditoría social.
En segundo lugar, intervendrá Paula Gorini, que es coordinadora de auditoría social de Red de Redes, y que pues, va a trasladar, como he dicho hace un segundo, los datos que tienen en su informe de auditoría social, eh, que conozco bastante bien y que sé que tiene un trabajo implícito pues enorme. Y en último lugar, pues participará Rubén Suriñaz Padilla, que es técnico de balance social de la CHES, de la Xarxa de Economía Solidaria de Cataluña. Y bueno, pues he tenido ya el placer de colaborar con él y puedo deciros que es una de las personas que más controlan sobre balance social. Así que bueno, yo les voy a dar la palabra a ellos, estaremos, como digo, con los micrófonos cerrados y posteriormente sí que abriremos esos micrófonos y espero que podáis comentar cualquier cuestión, cualquier duda, cualquier reflexión, qué es lo que hacéis, qué opináis respecto a todo esto, porque lo que necesitamos es que conversemos y empezar a sacar algunas ideas que nos puedan ser de utilidad a todos y a todas. ¿Vale? Así que yo sin más te doy la palabra a ti, Antonio. Sé que estás en unas condiciones ahí complicadas en el aeropuerto, pero bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Pedro Evelyn, por invitarnos a participar en este conversatorio. Y disculpad porque he buscado un sitio en Barajas más o menos tranquilo, pero parece que ahora, si hay ruido de fondo, se está moviendo un poco este tema. Bueno, yo lo que voy a hacer es explicaros un poco la experiencia nuestra, ¿eh? Trasladaros un poco el trabajo que hemos hecho y el recorrido que llevamos en este tema desde 2016. ¿Por qué? Pues porque generar impacto social está en el propósito de las cooperativas de trabajo asociado y de las organizaciones que las representamos, ¿no? Nuestro propósito es generar impacto tanto en nuestros socios, bien sea las cooperativas, las sociedades, las personas socias trabajadores, como las organizaciones representativas, las cooperativas asociadas y también en el territorio, la sociedad, en la que las cooperativas desarrollan su actividad. Por lo tanto, eh, eh, es un tema que nos parece nuclear para las cooperativas. Partiendo de esta premisa, bueno, pues la inquietud que nos surgió ya en el 2015, concretamente es algo que nos planteamos conjuntamente la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra y nosotros, ANEL, que representamos a las cooperativas de trabajo asociado, es, bueno, que deberíamos de conocer el impacto social que generábamos en principio como sector nos planteamos. Era un poco la idea que nos habíamos planteado inicialmente. Y entonces empezamos a buscar herramientas de medición que existían e informarnos. Quizá la primera visión, y yo creo en la experiencia que tengo durante estos años de todas las organizaciones que han ido implantando este tipo de herramientas, el primer objetivo que nos planteamos todos, implantar una herramienta de estas para visibilizar externamente el impacto que estamos generando, bien sea nuestros socios, bien sea las administraciones, bien sea, pero generalmente el primer enfoque, el primer objetivo que nos planteamos es visibilidad externa. Bueno, yo de lo que voy a hablar es de un concepto dentro de este mundo en medición de impacto social, es el concepto al cual nosotros nos hemos acercado, que es el de contabilidad social. Optamos ya en el 2016, después de ese análisis, por utilizar una herramienta que se denomina de contabilidad social, que es una contabilidad que, digamos, que se puede llevar de manera regular en cualquier tipo de organización y empresa, ¿eh? No solo es para cooperativas o empresas de economía social, que te permite medir el impacto social de manera continuada, de la misma manera que la contabilidad económica mide el impacto económico que tiene una organización. Para nosotros fue un concepto pues diferente, ¿no? Y aquí un inciso, porque va a surgir la ciencia, por llamarlo así, de la contabilidad económica, lleva más de 400 años funcionando y se han ido estableciendo mecanismos, reglas, consensos, etcétera. Esto de la medición del impacto social es algo muy reciente que requerirá, yo creo, mucho tiempo para establecer, para avanzar en esta estandarización que existe en otros elementos. Yo creo que es un poco en la situación en que estamos, una situación bastante emergente todavía de esta temática. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Buscar una herramienta que, digamos, que ya estaba desarrollada, se había desarrollado concretamente por parte de dos universidades, la Universidad de Deusto y la Universidad
del País Vasco. Había creado, ya se había, tenía una experiencia de implantación en diferentes organizaciones ya de varios años, no muchos, 4 o 5 años, y se había creado ya una comunidad de usuarios, G-Accounting, que todavía existe y se sigue alimentando, lo cual nos daba digamos, este soporte académico nos daba a nosotros una tranquilidad y digamos, comunidad que existía también es un recurso muy importante para aprender entre todos cómo ir midiendo el impacto social que vamos generando. Además, lo que nos permitía era trabajar con una herramienta que era objetiva y comparable, ¿eh? Lo que nos interesaba es también compararte con tú mismo, ya lo veremos luego, y con otras organizaciones. Bueno, lo primero que hicimos con este objetivo de tratar de medir el impacto social del cooperativismo en Navarra fue empezar por las organizaciones, ¿no? Hicimos una formación interna para entender bien qué era esto de la contabilidad social, entender bien la herramienta y dijimos, bueno, vamos a implantarlo en ANEL y en UCA, en las dos organizaciones, y a partir de ahí vemos cómo podemos extenderlo al resto, a las cooperativas. Eh, ¿En qué consiste concretamente? Yo explico nuestra experiencia. ¿En qué consiste esta herramienta? Bueno, lo primero que te permite medir es algo que te permite medir otras herramientas como los que lleváis tiempo aquí, conocéis el SROI, ¿no? Te permite medir generalmente el retorno de, digamos, social o de los fondos públicos que recibes, es lo que llamamos valor de mercado, que es lo más fácil de medir. Es decir, la actividad que realiza ANEL como organización o una cooperativa genera por vía, digamos, contratos de trabajo de los trabajadores, impuestos, contratos, lo mismo con proveedores, etcétera, un retorno, una generación de ingresos públicos que tiene un impacto que es medible. Esto le llamamos valor de mercado y es importante medirlo y se tiene en cuenta. Perdona un segundito que este anuncio no es que oís. Lo más importante para nosotros no fue esto. Lo más importante es que te permitía esta herramienta medir el impacto de no mercado. ¿Qué es el no mercado? Pues todo tipo de actividades que desarrolla una organización como la nuestra, una cooperativa, que no genera un retorno específico en el mercado, pero que sí que tiene un impacto social. Vale. Para que lo entendáis, cómo hemos ido trabajando. Lo primero que se hace es identificar el mapa de grupos de interés con el que te relacionas como organización. Pues nosotros nos relacionamos con las administraciones públicas, con nuestras empresas asociadas, con los medios de comunicación, con los centros educativos, etcétera. Una cooperativa se relaciona además con sus proveedores, con sus clientes, organizaciones, pues a lo mejor agencias de desarrollo territorial en función de su entorno, etcétera. Identificar claramente cuál es tu mapa de grupos de interés o stakeholders con los que te relacionas. Segundo paso, preguntarles a tus grupos de interés cuál es el valor, y esto es muy importante, que ellos perciben, no el que generas tú, el valor que ellos perciben interactuando contigo, con tu organización o con tu cooperativa, a través de entrevistas cualitativas. Y eso te da una información, pero muy, 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 muy rica, muy enriquecedora. Tercer paso, esa información en bruto cualitativa que recibes, tienes que transformarlas en variables de valor concretas. Es decir, por ejemplo, poner un ejemplo, las empresas asociadas nuestras nos dicen que es muy interesante la información que reciben, que les da confianza estar en ANEL porque somos una entidad experta, conocen, bueno, ¿cuál es la variable de valor? Seguridad jurídica. Es un poco tal y como lo hemos traducido nosotros para que entendáis, desde lo que te dicen a la variable de valor que identificas. Siguiente paso, tienes que identificar unos indicadores concretos que te permitan medir esa variable de valor. Por seguir con este ejemplo, la seguridad jurídica de que nos dicen que valoran nuestras empresas asociadas de la interacción que tienen con ANEL, ¿cómo se produce? Pues a través de consultas concretas que realizan a ANEL, específicas relacionadas con el modelo cooperativo e información
selectiva que realizamos de temas de interés que consideramos que tienen interés. Por lo tanto, ya vas concretando desde algo muy genérico en algo muy concreto que puedes empezar a medir. ¿Qué unidad de medición utilizamos? Utilizamos euros. Importante, como unidad de medición. No estamos hablando de una contabilidad económica, sino es una unidad de medición que todo el mundo entiende. Entonces, una vez que tenemos identificado un indicador que da respuesta que se corresponde con una variable de valor, lo que tratamos es buscar un valor en euros que corresponde a ese indicador. Por ejemplo, ¿cuál es el valor que corresponde a una consulta especializada sobre el modelo cooperativo? ¿O cuál es el valor, por seguir el ejemplo, que corresponde en euros a una, no el coste, digo el valor? ¿eh? Por ejemplo, podría ser cuánto estaría dispuesto a pagar en el mercado una consulta de este tipo, especializada, o una información seleccionada específica ¿no? Sobre temas de interés. Insisto, no estamos hablando de contabilidad económica, sino asignarle un valor que nos permita medir. Y a partir de ahí, pues eso lo vamos haciendo con todas las variables de valor que nos han ido comunicando. Eso que nos permite al final tener un resultado en euros, como, insisto, como medida de valor de los diferentes variables de valor que nos han dicho que consideran de interés y además clasificados por grupos de interés. Con esto lo que hacemos es calcular el valor social total generado por ANEL sumando lo que os había dicho inicialmente, el valor de mercado, el valor social de mercado, más el valor social de no mercado, e incluso hay muchas variables de valor que resultan muy difíciles de identificar con indicadores específicos, pero que tienen un valor emocional, por ejemplo, de satisfacción. Lo puedes hacer una encuesta de satisfacción. Le llamamos también valor emocional. Lo puedes tener en cuenta también, ¿eh? Puedes tener en cuenta. Esto como te da como resultado una cantidad concreta, global como organización, pero también asociada a cada grupo de interés. Claro, esto para nosotros lo que nos arrojó en principio es una fotografía muy interesante, pues porque veíamos que en relación con el presupuesto que gestionábamos, generábamos un valor social que era 5 veces mayor que el presupuesto. En relación con las subvenciones que recibíamos, por ejemplo, de Gobierno de Navarra, era 12 veces superior y en relación con las cuotas que pagan nuestras empresas asociadas era más de 15 veces mayor. Para que os hagáis un día un poco de la información, la relevancia que tiene esta información. Y no tanto en la comunicación, que también, sino en la gestión, que es a lo que nos ha llevado esta herramienta. Para nosotros es una herramienta clave de gestión de nuestra organización, porque sabemos cada grupo de interés con el que nos relacionamos, qué es lo que valora de nosotros, sabemos qué indicadores interactúan o de alguna manera inciden en esa generación de valor y podemos establecer unos objetivos de medición. Incluso nosotros, por ejemplo, en nuestro plan estratégico establecemos con nuestras empresas asociadas mejorar un porcentaje durante un periodo X el valor social generado. O sea, es una herramienta de gestión. Y esto es lo realmente interesante, que también lo puedes visibilizar y comunicar, pero sobre todo es una herramienta de gestión. Nosotros es un proceso, como veis, un poco artesano elaborarlo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cada 4 años hacemos un plan estratégico en ANEL. En ese momento es cuando hacemos un trabajo de campo importante con todos nuestros grupos de interés y les preguntamos cuáles son las variables de valor que perciben. Y durante esos 4 años lo que hacemos es vamos midiendo esos indicadores que hemos identificado, con lo cual podemos ver la evolución y comparando año a año como herramienta de gestión. Hicimos lo mismo con cooperativas. Aquí está, le veo que está mi compañero Enrique que ha trabajado en este tema con cooperativas asociadas y luego pues lo que nos pasó a nosotros que como con cooperativas de trabajo asociados bueno, pues que son multisectoriales, entonces nos resultaba difícil encontrar variables de valor que fueran estándar.
sino que cada cooperativa tenía sus propias variables de valor, muy relacionadas con su sector de actividad. Tratamos de estandarizar algunas más relacionadas con las características del modelo cooperativo, por ejemplo, la gobernanza de los socios trabajadores o el impacto en la sociedad. Hemos avanzado en eso, pero claro, nosotros no somos digamos, una organización, nuestra función principal no es la investigación, pero pienso que hay un campo importante en esa dirección. Las cooperativas agrarias sí que han sido capaces de estandarizar más porque tienen cooperativas, digamos, sectoriales, ¿no? Del cereal, del vino, de no sé qué, ¿no? Del aceite. Entonces sí que tienen muchas más características comunes. Y de hecho, esto les ha permitido extenderlo también a muchas cooperativas del sector alimentario, no solo en Navarra, sino a nivel nacional, esta misma herramienta. Bueno, yo por no enrollarme mucho, querría destacar como conclusión un poco tres ideas, ¿no? Primero, que para avanzar en el propósito de nuestras organizaciones, de nuestras cooperativas, tenemos que medir el impacto social que generamos, que es el propósito que tenemos. Y yo aquí diría, bueno, utilizando una herramienta que nos sirva tanto para la comunicación como para la gestión y para la mejora. Segunda idea, un poco conclusión para trasladar de nuestra experiencia, ¿no? Bueno, es importante utilizar una herramienta que nos permita trabajar de manera continuada. Yo he visto muchas organizaciones que hacen una foto del impacto social en un momento determinado, publican un estudio y, bueno, eso no es dinámico, es como muy estático. Una foto cada 4 años sirve para una comunicación puntual, pero yo creo que no es suficiente. Buscar una herramienta que nos permita trabajar de manera continuada y que sea comparable con otras organizaciones y contigo mismo. Y en tercer lugar, bueno, pues que a nosotros esta herramienta u otras, ¿no? Nos ha permitido, en concreto esta herramienta, integrarla dentro de de nuestro sistema de gestión. No se trata digamos, de añadir otra herramienta, otro modelo de gestión que te requiere obligaciones, etcétera. Esto solo lo puedes gestionar adecuadamente si lo integras en tu sistema de gestión. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el modelo de gestión FQM y esto se integra perfectísimamente dentro de ese modelo porque te da una información muy clara de resultados con respecto a tus socios, tus diferentes grupos de interés y con respecto a la sociedad. ¿Dónde está para mí el gran reto? Pues trabajar en aquellos variables que sean más específicas del modelo cooperativo, con independencia del sector de actividad en el que desarrollan su actividad, que en eso se van a parecer, entiendo, mucho más a una empresa convencional. El resultado de una cooperativa en aquellas variables de valor relacionadas con sus proveedores o clientes no del todo, porque probablemente sus relaciones son mucho más estables y fieles que en otras empresas más de modelos de empresa de mercado, pero donde el valor social va a generar un mayor impacto, una mayor diferenciación, es en los otros elementos, como puede ser la gobernanza, su relación con las organizaciones, entidades o agentes del territorio donde se desarrolla su actividad, cómo trabaja la cooperación, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco lo que os quería trasladar y si queréis luego pues comentamos un poco las dudas o ideas, ¿no? que queréis plantear porque esto es un tema eh, que, como decía al principio, yo creo que es bastante emergente y que merece la pena ir construyendo entre todos. Pero yo sí que os animaría a trabajar en la implantación de herramientas de este tipo que os permitan medir el valor social generado por vuestra organización, por las cooperativas. A nosotros nos está mereciendo la pena, pero muchísimo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio. Yo creo que a mí me ha parecido súper interesante. Me resulta muy, muy interesante el tema de la contabilización social, sobre todo con la idea eh, de clarificar, porque mucha gente esto de balance social no lo tiene mucho, no lo tiene muy concreto en la cabeza y quizás si lo referimos a términos también financieros, que muchos de nosotros o todas nuestras empresas los tienen al uso como siempre, pues si comparamos balance social con balance financiero, contabilidad social con contabilidad financiera, pues al final nos hacemos una idea mejor de lo que estamos hablando. Yo no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión que alguien quiera trasladar. A mí,
Yo sí que he visto una cosita que me gustaría preguntarte. Has hablado del tema de gobernanza. La mayoría de de las variables de valor que yo he escuchado me hacen referencia al exterior. En este sistema de medición tenéis en cuenta variables con respecto al interior de la cooperativa, socios, niveles de gestión, etcétera. Sí, sí, se tiene en cuenta y yo creo que es donde hay que avanzar, ¿no? Uno de los, por ejemplo, una cooperativa, cuando haces el mapa de grupos de interés, evidentemente los socios trabajadores es uno de los stakeholders fundamentales. Entonces, hay que preguntar a los socios trabajadores cuál es el valor que aporta la cooperativa. Hay que preguntarles. Eso es Sí, muy sí, sí. importante. No pensar que les estamos aportando este valor, sino preguntarles cuál es el valor que perciben que les aporta la cooperativa. Y esto nos va a dar pistas muy claras para identificar qué es lo que les estamos aportando y cómo lo estamos haciendo y qué podemos hacer, qué no estamos haciendo. Vale. Pues, por ejemplo, en la participación, cómo están participando, si están participando o no están participando, en qué ámbitos, en la capacitación socioempresarial para tomar decisiones de calidad, etcétera. Son cuestiones que hay que ir midiendo. Hay valores asociados a temas de igualdad, por ejemplo? Sí, es que puedes establecer los valores que quieras. Nosotros, Vale. mira, luego la dificultad es luego es buscar indicadores específicos. Nosotros, más o menos, las veces que hemos hecho la medición nos han salido unas 30 variables de valor que nos trasladan a nuestros grupos de interés. Y aproximadamente hemos sido capaces de medir con indicadores específicos 13, 14. Hay Mm. otras variables de valor que no hemos encontrado. Ahí es donde la red de G-Accounting, que son, estamos ya un montón de organizaciones que hemos ido aplicando esta metodología, te sirve mucho porque le preguntamos, oye, ¿tú qué estás haciendo con esto? ¿Cómo estás aplicando? ¿Te has encontrado? ¿Cómo Mm. podemos medir esta variable de valor? Pues Mm. genial. Yo te animo, si tienes un segundo, a indicar en el chat la herramienta que utilizáis, ¿vale? Para que todo el mundo Mm. la tenga en mente, en consideración. Sí, os voy a Vale, pasar la web de G-Accounting que se explica mucho mejor lo que yo os he dicho con mis palabras, con nuestra pues, experiencia, ¿vale? genial. Eduardo, has levantado la mano. Hola, buenos días. Gracias, Antonio, por la información. Mi pregunta va dirigida, no sé si tienes un orden de magnitud de lo que costaría implantar en términos económicos un sistema como el que comentas y en qué momento lo recomiendas, en qué momento recomiendas esa implantación, si en una fase inicial de desarrollo de la entidad, cooperativa, organización, o más en una fase posterior donde pues la cooperativa, la organización correspondiente esté más madura, ¿no? Gracias. Mira, un poco Enrique me podrá decir también, ¿no? Pero aproximadamente para realizar una labor de este tipo, una implantación, hay una primera parte de formación interna y tienes que entenderlo internamente. No basta aunque venga un consultor de G-Accounting. Hay una serie de organizaciones que hacen consultoría en esto. Incluso nosotros hemos hecho para implantar en empresas asociadas aproximadamente un poco es un proceso bastante artesano. Te puede costar unos 7.000, 8.000 euros, grosso modo, ¿eh? 7.000, 8.000. Nosotros por eso tratamos de estandarizar algunas variables de valor que ya os digo que no hemos sido capaces de avanzar mucho, las cooperativas agroalimentarias sí, para rebajar un poco el coste, que al final es tiempo de horas digamos, de consultoría. Lo importante es que una vez que lo implantas y aprendes cómo funciona, la próxima vez a lo mejor la puedes hacer casi todo el proceso tú. O nosotros lo que hacemos internamente, cada vez que hacemos una reflexión estratégica, sí que buscamos una colaboración externa muy puntual para preguntar a los grupos de interés. Pues al final te da pues si pregunta un externo, pues a lo mejor te da una información quizá más rica que si preguntas tú directamente a tus grupos de interés. No les condicionas, ¿no? Pero podrías hacerlo una vez que aprendes, podrías hacerlo en veces sucesivas tú. Y a partir de ahí, luego la utilización año a año, eso lo hacemos nosotros. Vale, perfecto. Bueno, he visto levantar las cejas a Rubén cuando ha dicho el coste. Luego, si eso volvemos a ello, volvemos a ello. Ismael, has levantado la mano. Sí, no, Antonio, felicitaros porque vaya, me parece una auténtica pasada la herramienta y pero interesante. Mi duda viene en la integración no sé si técnica con vuestro sistema de gestión.
eso lo hace la propia consultora, GES Accounting, o como me ha dicho que se pone. ¿Lo hacéis vosotros con vuestro software? ¿Necesitáis informáticos in situ para integrarla o es un módulo que se puede, medio estándar, que se pueda añadir a un sistema de gestión de vuestra Eh, de, Ge- de Anel? sí, Accounting es una asociación sin ánimo de lucro, en la cual si tú implantas esto, te cede la herramienta. Cuando hablo de coste de consultoría es que necesitas para implantarla a alguien que te ayude a hacerla, ¿no? Alguien que sepa de este tema. Pero a partir de ahí, Accounting es una organización sin ánimo de lucro que hay una generación, lo que se va es mejorando a través de la comunicación entre todos los agentes que participamos allá. Una vez que la implantas, te haces socio bueno, lo que quieras tú participar ahí. Eh, a partir de ahí, nosotros somos absolutamente autónomos. Te dan una herramienta donde te permite calcular el impacto social generado en tu contabilidad. Nosotros lo vamos actualizando año a año internamente y los resultados esos los llevamos perfectamente nosotros solos a nuestro sistema de gestión. No necesitas a nadie que te ayude. Es algo que te permite trabajar de manera autónoma. Además, perfectamente lo puedes llevar a cualquier sistema de gestión que tengas como organización o como cooperativa. Vale, No trato, perfecto. no trato de vender esta herramienta, ¿eh? No, 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 Es no, un poco no, no. nuestra experiencia, ¿eh? No, te iba a decir que Sí. estaba perfecto porque estos comentarios nos van, yo creo que a ayudar a entender un poco otra herramienta similar que es la que tienen en REAS y que, bueno, pues a continuación yo creo que va a comentar, bueno, primero Paula creo que va a comentar los resultados de su informe y después Rubén nos comentará más sobre la herramienta y nos va a permitir pues ver esos criterios, si hay cosas comunes para luego pues que cada uno decida, elija o si podemos buscar sinergias, pues perfecto. Así que bueno, Paula, yo te dejo a ti. Vale, venga. Si quieres Vale, compartir, sí, voy a compartir. eh, no sé si se está viendo ya. Hola, ¿se ve no, ya la... no se ve aún, no se ve aún. ahora? No, Ay, mira que la hemos probado antes. sí, sí. Pues no sé qué le pasa, porque pues la tenía en pausa y le ha puesto reanudar y no... Pero tienes que, has probado a compartir primero, compartir pantalla. Sí, no he dejado nunca de compartir. Bueno, a No, ver, sí, 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 tienes que vale, volver a compartir porque te he vale, quitado yo, sin perfecto, querer. perfecto. Vale, vale, vale. Es que como yo no veo a nadie, entonces voy un poco perdida. No sé si ahora se ve. Ahora sí, ahora Vale. sí. ¿Y se ve que estoy pasando las Sí, sí, diapositivas? perfecto, Vale, perfecto. muy bien. Entonces todo Gracias. genial. Vale, bueno, pues sí, yo voy a explicar un poco lo que ha resultado este año del balance, cómo hemos, y también un poco todo el proceso que lleva detrás de esto, pues llegar ¿no? a un informe y a presentarlo. Bueno, pues un poco para contextualizar un poco REAS y la magnitud que tiene esta herramienta, comentaros que REAS Red de Redes es una red de 15 redes territoriales y 4 redes sectoriales. Estas redes pues aglutinan a más de 1.000 entidades que, bueno, según los datos del 2021, ingresaron un total de 1.138 millones de euros, dando empleo directo a más de 26.000 personas y contando con unos 47.000 voluntarios que, bueno, un poco hacen ¿no? un poco el apoyo a todas estas entidades. Una de las cosas con la que yo quería empezar pues, esta presentación y que veáis un poco ¿no? la magnitud de los datos que puede ir arrojando la herramienta es que este año 752 entidades comenzaron pues, el proceso de evaluación. Esto quiere decir que 752 entidades pues, entraron a la página de Enseña el Corazón, se registraron y bien, de alguna manera pues, empezaron a introducir datos. De estas 752, 641 entidades son las que finalizan el proceso. Eso quiere decir que han cerrado su balance y que un agente de la red territorial ha validado a esa entidad. Cuando hablamos de validar, estamos hablando que lo que se hace es pues, revisar esos informes y esos datos
para que no haya ningún dato erróneo. Muchas veces, pues, dato erróneo puedo decir que, por ejemplo, líos de comas, que alguna pregunta, pues, bueno, pues no se haya entendido bien, entonces el dato no sea completamente fiable, porque estas 641 entidades son las que van a pasar, van a formar parte de lo que luego realizamos el informe. Entonces, bueno, pues los datos tienen que estar lo más limpios posibles. Bueno, como otra particularidad que nos da este gráfico, podemos ver que, por ejemplo, que en Cataluña es donde mayormente se realizan los balances y donde se acaban, más o menos aportan un 42% de esta muestra. Lo sigue Madrid y Euskadi, y luego el resto de territorios pues se mueven entre un 6 y un 2% de entidades que participan, bueno, que están dentro del informe de auditoría de este año. Bueno, el trabajo no es solo, ¿no? O sea, no es solo de una persona, que en este caso se representa como yo, que soy la que redacta el informe, sino que detrás de nosotras hay una comisión de auditoría social que hace un trabajo durante todo el año, pensando que la campaña se lanza entre abril de cada año y finaliza el 15 de septiembre. Ahí es cuando realmente el trabajo es como más gordo, donde pues las entidades empiezan a entrar, a rellenar sus auditorías, a preguntarnos si, ¿no? Oye, tengo esta duda, esta incidencia, no me va esto. Bueno, es como el trabajo más, donde la mayor carga de trabajo está en ese momento y donde las entidades comienzan a rellenarlo. Esto no quiere decir que cuando llega el 15 de diciembre las entidades no puedan seguir entrando a la página del Enseña el Corazón y seguir rellenando sus datos, sino que ponemos como fecha tope el 15 de septiembre por decir, bueno, hasta aquí vamos a utilizar estos datos agregados de estas tantas entidades, porque bueno, una vez que se vuelcan a la tabla de Excel, pues claro, ir metiendo nuevos datos, eso es una auténtica locura, y entonces, pues bueno, es una manera de limitarlo en el tiempo. Bueno, pues entonces eso, nosotros trabajamos a través de una comisión, que también estamos muy de la mano con la comisión de comunicación, que en estas fechas empezamos a trabajar conjuntamente porque pues empezamos a diseñar la campaña, ¿no? de impacto en medios de lo que se va a hacer, de los datos de ese año. Entonces, un poco el trabajo de la comisión es un trabajo colectivo, lo hacemos en varias capas. Están los usuarios, las redes, las personas, la red de redes, bueno, sectores que quieren también saber cómo, ¿no? Qué datos arroja este informe. Y bueno, nuestro trabajo principalmente en trabajo en red, lo hacemos una vez al mes, nos juntamos vía virtual, aunque aquí solo he puesto fotos presenciales, pero en realidad nosotros una vez por mes nos vemos a través de un Zoom, y ahí es donde trabajamos pues, pues la campaña, o bien, por ejemplo, en este momento que ya hemos acabado la recogida de datos y hemos redactado el informe, pues ahora mismo lo que estamos haciendo es, bueno, preparar ya la campaña del año que viene, porque si queremos incluir nuevos indicadores, si hemos visto que hay un dato que nos interesa, pues saber más o conocer un poco más profundidad, pues empezamos ¿no? a ver qué indicadores queremos medir. Y bueno, por ejemplo, este año nos hemos planteado el reto de tener un cuestionario un poco diferente para autónomos, porque no es la misma realidad ¿no? para un autónomo, para una cooperativa, para una SL o una sociedad laboral. Además que, bueno, este año, por ejemplo, el proceso que hicimos de integración de nuevos indicadores de gestión ambiental, de mercado social, bueno, vamos como todo, ¿no? Como todos los años enriqueciendo esta herramienta, porque al final pues da muchos datos y nos da mucha información de las entidades, y a la entidad en sí misma también le da mucha información sobre dónde está, ¿no? Que creo que también eso es importante recalcar.
Bueno, pues cuando llegamos al final de la campaña, ¿no? Que como os decía, el 15 de septiembre, pues juntamos los datos de estas 641 entidades, se vuelcan a una hoja de Excel, se empiezan a limpiar los datos y empezamos a analizar, ¿no? esos datos, a hacer gráficas, pues a ver un poco la evolución del año siguiente. Y siempre trabajamos sobre la muestra que se genera cada año. En este año pues son las 641 entidades. Estos datos pues, nos ayudan a redactar 3 informes diferentes. Uno es un informe general, global, donde se ve toda bueno, pues toda la información que se arroja. Y luego un informe específico de género, donde ponemos la mirada sobre la parte, ¿no? La parte femenina de estos datos, y otro de mercado social. Bueno, aquí os muestro, ¿no? Un poco pues, las imágenes, ¿no? De los informes que se dan. También estos informes van asociados a una infografía, que es como una imagen fija, ¿no? de cómo está la red en temas de equidad, en sostenibilidad ecológica, y nos dan un poco la pista, ¿no? de estos datos, y luego podemos, dentro del informe, pues ampliar mucho más aquellos datos que nos interesen conocer. Bueno, esto es para que veáis también un poco, he sacado aquí 2 páginas aleatoriamente del informe. La verdad que es un informe muy rico, con muchos datos, donde bueno, hacemos gráficas, también hacemos pues, cuadros, ¿no? Que de esta manera lo que nos hace ver es pues, eso, interpretar toda esa batería de datos que hace que realmente este informe sea un producto muy rico y valioso a la hora de mostrarnos, ¿no? Un poco a nuestras entidades que forman parte de REAS. Vale, pues este año hemos introducido como novedad una infografía, que bueno, la mano izquierda, perdón, es la infografía que presentamos de los datos a nivel global, que ahí podéis ver que nosotros, bueno, nos regimos por una carta de principios, y esa carta de principios está reflejada dentro de este balance, y nos da una fotografía, pues cómo estamos en tema de equidad, en el reparto justo de la riqueza, en cooperación, trabajo digno, sostenibilidad ecológica. Y bueno, hasta el año pasado las entidades se podían descargar de la página de Enseña el Corazón, pues una infografía que también un poco daba un resumen, también con gráficas y tal, de su informe, ¿no? Porque también se pueden descargar de la misma página un informe en Excel, o sea, con sus respuestas, y también un informe en un PDF. Entonces, claro, lo que veíamos era que las entidades muchas veces no utilizaban esa información como de cara, ¿no? a sacar pulmón o músculo, ¿no? De, oye, estas son nuestras bueno, bondades. Y entonces quisimos reflejarla en una infografía que fuese una sola página, donde fuese bastante clara, ¿no? Y pudiéramos ver todos esos datos de las entidades. Entonces ahora mismo pues se están entregando a las entidades una infografía o sea, personalizada con sus datos. Vale, ahora también quería un poco hablarles, ¿no? de la importancia, yo creo, de los datos que arroja nuestra auditoría y balance social, porque nos dan mucha información rica de las entidades. Por ejemplo, en el informe general, cuando podemos ver cuál es la forma jurídica más habitual de nuestras entidades. Por ejemplo, este año ha arrojado que, igual que el año pasado, que las cooperativas de trabajo asociado representan un 30% de la muestra, seguida de las asociaciones, y también qué sectores más representativos están dentro de la muestra. Que este año también pues, es educación e investigación con un 18% y salud y cuidados con un 14,7%. También se pueden cruzar estos datos, podemos saber
que dentro de las cooperativas de trabajo asociado, qué sectores son los más representativos o de las asociaciones o ¿no? Como que podemos ir cruzando esos datos que se dan, bueno, que por ejemplo dentro del informe de mercado social, pues estos datos son analizados por sector. Luego también, me parece también un dato muy importante, es ver cómo se distribuyen las personas dentro de nuestras entidades. Pues, por ejemplo, podemos ver cuántas personas asociadas existen ahora mismo en un territorio, porque también se hacen infografías territoriales, entonces podemos decir, pues en un territorio hay tantas personas asociadas, tantas voluntarios, tantas personas representantes de esas entidades. También podemos verla por una mirada de género, saber cuántas personas son masculinas, cuántas personas son femeninas. Hace un par de años empezamos a preguntar sobre la identidad no binaria y vamos viendo que año a año ese dato va subiendo en cantidad de personas. También pues podemos ver ¿no? Unos números que aquí son de este año, por ejemplo, por roles. Hay tantas personas trabajadoras dentro de la economía social y solidaria que ascienden a más de 19.000 personas, más de 33.000 voluntarias, más de 216.000 asociadas y está también desagregada por géneros. También podemos saber pues, cuántas entidades que han finalizado el balance social son de REAS. Por ejemplo, este año tenemos un 74% de entidades. Bueno, yo creo que es una herramienta muy buena, ¿no? A la hora de poder darnos esa fotografía de cómo estamos y sobre todo ¿no? a las entidades es muy sencilla de rellenar y a las entidades también les da como una fotografía que si la hacen todos los años, que está, el balance pueden ir como, ¿no? Poniéndose pequeños retos. De hecho, hay entidades que hacen preguntas cualitativas y preguntan cuáles son los retos, entonces uno puede ir midiendo esos retos. Una cosa que no he dicho antes, que se me ha pasado, que es importante, es que el informe general nosotros lo hacemos sobre una batería acotada que es igual para todos los territorios. Luego, cada territorio también puede incluir otras preguntas que les interese pues que sus entidades respondan por las propias circunstancias del territorio o, ¿no? o ganas de poner la mirada en otros ámbitos. Y entonces, pues ese territorio puede obtener también estos datos y hacer sus propios informes. De hecho, bueno, la CHES hace su propio informe, igual que Euskadi, y presentan los datos y ellos analizan también a partir de la herramienta. Con lo cual, no solo nos da una mirada territorial, o sea, de todos los territorios, sino también territorial y ver un poco pues, cuál es ¿no? Mm, por cómo se mueven nuestras entidades dentro de los territorios y cuál es, por ejemplo, el porcentaje mayor de sectores o de formas jurídicas. Creo que ya lo he hecho así muy rápido. No sé si esto ya le toca a Rubén seguir. Creo que no me he dejado nada en el tintero y si hay alguien que tiene alguna pregunta. No sé si alguien quiere comentar algo más. Rubén, no sé si quieres que dejemos la página compartida o... Sí, iba a decir, como yo voy a complementar lo que dice Paula, igual podemos hacer del tirón y juntamos Vale. preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Vale. Yo sí que tengo una pequeña cuestión. La verdad es que no sé si es para ti también, Rubén, pero por si acaso que no se me pase. Eh, si no os salen mal los cálculos, de las 642 empresas que hacen balance social, el 30% serían unas 192 cooperativas de trabajo, las que participan aproximadamente. Más o menos tenéis esos datos, ¿verdad? Sí, sí, eso lo que ha arrojado este año es que es un 30% creo que ponía, eran cooperativas de trabajo asociado. Sí, Va- mayoritariamente las cooperativas.
Vale. Y luego Como- una cosa, a ver si lo entiendo bien, porque a mí también me cuesta un poco. Yo, por ejemplo, veo este informe que hace REAS como, pues eso, lo que es un informe de datos agregados, que tú has dicho que sirve para mostrar, pero me imagino que también sirve para mostrar lo que sois, lo que hacéis, pero que también sirve para reflexionar de manera estratégica las actuaciones Ujú, futuras de REAS. claro. A mí me interesa sobre todo el informe individual, ¿vale? El informe individual que saca cada empresa, cada cooperativa, ¿vale? Ujú. Eh, Eso lo hacen la mayoría de las empresas. Es decir, le da utilidad a ese informe que saca cada uno de manera individual para su cooperativa? ¿O se queda simplemente en datos agregados que sumamos a REAS para que muestre REAS de una manera global y se toman decisiones estratégicas a nivel global? Bueno, a ver, cada entidad cuando entra en su módulo puede descargarse el informe que, ¿no? que un poco muestra cómo está en temas de igualdad de género, de participación, ¿no? financiero, si depende o no mucho de subvenciones. O sea, cada entidad sí que puede descargarse como su usuario un informe. Luego, bueno, esto yo creo que ya puede hablar más Rubén. Hay entidades que pueden pedir, pues, por ejemplo, el HC hace un informe como comentarios de mejora, ¿no? Eso ya, Rubén, Vale, sí. sobre todo lo pienso por eso, en criterios de mejora también internos y también externos, por si se te manda ese informe en alguna Mm, concurrencia, lo que sea. sí, sí. Yo te dejo entonces, Rubén, y tú nos comentas, ¿vale? Vale, vale, yo soy Rubén, vengo de la SS de Economía Solidaria, que es la red, digamos, catalana confederada a REAS. Y yo coordino el proyecto de balance social de la CHES desde 2014. O sea, el proyecto de balance social de la CHES empezó en 2008. O sea, que llevamos, digamos, las primeras cooperativas, porque la Cheso, digamos, se crea sobre todo a partir del cooperativismo de trabajo. En 2008, 2007-2008 empiezan unas 20-30 cooperativas a, bueno, a realizar un balance social, desarrollar indicadores y a partir de ahí pues va creciendo hasta que ahora pues eso tenemos estas 270 organizaciones que van haciendo el balance cada año en Cataluña. Yo sí que quería hacer un apunte previo sobre el tema del impacto social, que como Antonio ya lo apuntaba, pero que hay dos dimensiones en todo esto de la medición del impacto social. Una tiene que ver con medir el impacto del producto o el servicio que produce la empresa o la entidad y que está muy sujeto al objeto de la actividad. ¿No? Es decir, por ejemplo, en el caso del tercer sector, pues el número de personas que han atendido las entidades. En el caso de una empresa de renovables, pues la cantidad de emisiones de CO2 que se han ahorrado con las instalaciones de renovable. En el caso de agricultura ecológica, las hectáreas de producción ecológica. O sea, hay una parte que tiene que ver con el impacto del propio producto o servicio que se genera eh, y que ahí pues es donde hay como mucha ahora proliferación pues, de herramientas y de literatura en esto, porque las empresas convencionales están muy lanzadas a esto también. O sea, toda la banca, por ejemplo, convencional, está midiendo pues cuántas emisiones de CO2 ha ahorrado porque ha financiado instalaciones de renovables, ¿no? Entonces, esto para mí, esta dimensión de la medición del impacto para mí es muy parcial y creo que la economía social y solidaria no debería entrar a competir ahí, que creo que Antonio ya lo apuntaba, eso. Eh, y en general está muy sujeto pues, a la búsqueda de financiación y a justificar que bueno, que estás contribuyendo a generar valor social. La segunda dimensión de la medición del impacto es la que intenta captar un poco la contribución global de una entidad en términos de la CHES y de REAS, a democratizar en este caso el sistema económico y a construir otra economía, ¿no?
Y entonces la contribución a este cambio de sistema, por decirlo así, no te la da las emisiones de CO2 que ahorras con las renovables que instalas, sino el conjunto del funcionamiento de la entidad en todas sus dimensiones, ¿no? Aquí es en esta, digamos, dimensión de la medición del impacto que se sitúa el balance social del REAS y el HES, y que creo que es donde se debería situar la economía social y solidaria en general y el cooperativismo eh, a la hora de centrar sus esfuerzos de medición de impacto y dar valor al cooperativismo y a la economía social por lo que es. En este caso, en el caso del balance social nuestro, o sea, de alguna manera, o sea, mide y analiza distintas dimensiones de valor y distintos bloques de indicadores, ¿no? Analiza el desempeño económico y la política de lucro, la democracia interna y la equidad, pues la dimensión de género, la dimensión de trabajo, ¿no? De calidad laboral, el compromiso social y comunitario con el entorno y la sostenibilidad ambiental. Y entonces eso es lo que de alguna manera, esto es lo que emana de nuestra carta de principios y lo hemos traducido en indicadores para que las entidades reporten datos en esos ámbitos. Y nosotros, a diferencia de lo que ha planteado Antonio, nosotros no reducimos a un valor, sino que, como lo que ha mostrado Paula, nosotros ponemos más énfasis en poder hacer una infografía personalizada de cada entidad o de un territorio para comunicar cuál es la contribución de esa entidad o de todas las entidades de esa red a generar otro modelo económico. Entonces, bueno, como que esta diferenciación de inicio creo que es interesante ponerla y que en el caso de nuestro balance social es una herramienta multifunción, en el sentido de que eh, sirve para la gestión de la mejora interna, es decir, hay entidades que reportan año a año los datos en la plataforma, tienen sus sistemas de gestión donde tienen integrados pues, la incorporación de estos datos y lo utilizan para ir monitoreando en el tiempo cómo funcionan para esas distintas variables, ¿no? de valor. Hay un segundo elemento que es reputacional, que hacer el balance social les identifica como economía social y solidaria y por tanto como entidad que genera un valor social. Y esto depende de cada territorio y del sistema de incentivos que haya podido crear, pues puede tener un valor de cara al consumidor final o los clientes, de cara a las administraciones públicas, etc. Yo os explicaré lo que hacemos en la HES en ese sentido. Y después hay un tercer elemento que no tiene tanto que ver con la propia entidad que hace el balance, sino con el sector, que es, pues eso, que hacemos unos informes agregados que permiten posicionar a la economía social y solidaria como ámbito socioeconómico, pues ante la ciudadanía y ante las administraciones públicas para favorecer políticas públicas favorables a este sector. Entonces, de alguna manera, tenemos esta triple función en nuestros balances sociales, aunque ya digo, depende de cada territorio, de cada red territorial, pues hay un sistema de incentivos o de funcionamiento distinto. Vale, esto era un poco como previo y ahora mi intención era explicaros cómo funciona la recogida de datos a nivel territorial, cómo lo hacemos, y después explicar algunos elementos específicos de Cataluña, sobre todo de estas funciones que hemos ido desarrollando, añadidas al propio reporting de datos. En esta diapositiva se ve un poco los 5 elementos que estructuran la recogida de datos a nivel estatal, pues que tenemos una plataforma común de recogida de datos que se llama Enseña al Corazón. Por tanto, todas las entidades reportan en esa herramienta, se registran, acceden y tal. Hay un segundo elemento que es que todas las redes acordamos unos indicadores mínimos compartidos que recogemos y que esto nos permite pues, la comparabilidad y la agregación. O sea, la comparabilidad para la propia entidad, para el tema de la mejora interna y la agregación para poder hacer un informe estatal con todos los datos. Y después lo que decía Paula, encima de esta batería básica de indicadores, cada territorio desarrolla sus itinerarios.
En la CHES tenemos 2 itinerarios específicos, en Euskadi también, o sea, como que aquí un poco yo creo que la idea, y eso es lo que nos permite la plataforma, es hacer como un punto de partida común, pero que después cada red, cada territorio recoja las especificidades que quiera. Y después hay los otros elementos, ¿no?, que ha explicado Paula, lo de la campaña comunicativa conjunta con un calendario compartido y los informes y la comisión de trabajo. Paula, ¿puedes pasar? Es que yo no... Vale. La plataforma es esta, enseñalcorazon.org. Si quieres pasar también la siguiente. O sea, básicamente cada entidad, bueno, eso también hay que decirlo, que esto es totalmente gratis para las entidades. Entonces ellas entran aquí y no tiene un coste. En algunos territorios está abierto solo para las entidades asociadas a su red territorial, en otros no. Por ejemplo, en Cataluña nosotros no ponemos barrera de entrada a nadie. Por ejemplo, pues de las 300 entidades que hacen el balance social en Cataluña, 2/3 partes son socias de la CHES y las otras no. No son socias, son otras entidades de economía social. Entonces se accede y lo que os decía, las entidades tienen que registrarse y después aquí van recorriendo las pestañas y van reportando los datos. Bueno, esta plataforma la tenemos desde el 2015, entonces a base de ir haciendo iteraciones, porque los usuarios, o sea, las entidades nos van diciendo nos van proponiendo mejoras, pues vamos como intentando mejorarla y que cada vez sea un proceso como más fácil y más ágil para las entidades reportar los datos y que la plataforma ayude y no entorpezca, por decirlo así. Entonces está bien porque, claro, imaginaos, cada red territorial es una antena que recibe información de las entidades que reportan en su territorio y ahí es como que vamos recogiendo propuestas de mejora, las ponemos en común y pues ponemos dinero en común para poder hacer la inversión en las mejoras y las desarrollamos la mejora tecnológica cada año, ¿no? De alguna manera es un engranaje que tenemos ahí en marcha. Después, si quieres pasar... Vale, esto es una plataforma que está, digamos, está... ¿Me escucháis bien? Porque se me ha bloqueado la imagen y no sé si se me escucha. ¿Sí? Sí. Vale. Es una plataforma que en realidad tampoco está cerrada a REAs, por decirlo así, sino que nosotros como la hemos concebido es una plataforma que... Uy, espera, que me estoy quedando sin batería. Aguanta un momento. Ya. Había un problema y fuerte que lo he podido solucionar. Vale. Entonces, esta plataforma te permite eso, diseñar módulos sectoriales o territoriales. Entonces, por ejemplo, en Cataluña tenemos el balance asociativo juvenil, que son todo el mundo los scouts, por decirlo así, el asociacionismo juvenil de Cataluña, pues nos pidió hacer un balance asociativo juvenil y lo hemos puesto aquí. Entonces, las agrupaciones locales reportan sus datos y tienen un módulo que gestiona el Consejo Nacional de la Juventud directamente. O con el Ayuntamiento de Barcelona trabajamos en un balance comunitario para evaluar la gestión comunitaria de espacios públicos. Entonces, hemos desarrollado 2 módulos de balance comunitario básico y completo que sirve para esto y que está vinculado a este trabajo conjunto con el ayuntamiento. O sea que de alguna manera esta herramienta lo que te permite es hacer distintos módulos o itinerarios de evaluación de impacto que pueden ser gestionados por terceros. Y eso así es como pasa, digamos, también en REA. O sea, cada red territorial accede a los datos de sus entidades, de su territorio y las gestiona directamente. Después sí que nos reportan incidencias pues, a los servicios centrales, por decirlo así, que sería más lo que hacemos entre Paula y Laches.
Vale, bueno, simplemente para explicar cómo funciona la plataforma. Si quieres pasar a la siguiente. Bueno, esos son los indicadores o sea, los bloques desde donde se desarrollan los indicadores. Y un poco también lo que os decía, compartimos una batería común, pero después cada territorio decide si evalúa o no evalúa esos datos, si da una nota, si da un sello o si hace, ¿sabes? Cada red decide un poco cuál es el sistema de incentivos o de trabajo con esos datos. O sea que los elementos comunes son indicadores comunes, eh, reporting, generación de un informe o una infografía, pero después, a partir de ahí, yo os explicaré lo que hacemos en la Chess, que es un poco donde hemos ido añadiendo servicios al propio proceso de reporting de datos. Si quieres pasar. Vale. En este caso, como el Chess, nosotros sí que hace unos años ya decidimos pasar de ser una herramienta de autoevaluación a ser una herramienta, digamos, con condiciones de certificación. Entonces, para poder hacerlo necesitamos evaluar los datos y auditarlos. Entonces, lo primero que hicimos fue desarrollar un sistema de evaluación. Aquí veis cuál es de alguna manera, la ponderación de cada uno de los bloques de evaluación que te acaba generando una nota, que de alguna manera también responde a esa idea de generar un valor único final, pero en este caso una puntuación del 1 al 10, y que en parte también nos sirve como herramienta para limitar para controlar el acceso de entidades a la propia red, porque tienen que hacer una evaluación y tienen que estar por encima del 4 sobre 10 para poder ser socias de la entidad. Entonces, de alguna manera, este sistema de evaluación responde tanto a la necesidad de controlar los criterios de quien hace el balance social para dar el sello, como también para ver quién accede a la red y a su ecosistema, por decirlo así. Si quieres pasar. Y, por ejemplo, pues este es el resultado de una entidad, ¿no? Al final del proceso, cuando hemos hecho la evaluación, pues se obtiene una matriz de evaluación que le da la nota global, un 7,58 sobre 10, y el porcentaje de cumplimiento en cada uno de los bloques de indicadores, ¿no? Que en este caso, pues esta entidad lo tiene todo, tiene unos estándares bastante altos, está en la franja alta de puntuación del conjunto. También este sistema de evaluación, sí, pon la siguiente si quieres. Este sistema de evaluación y lo vamos revisando cada año. También es iterativo. Si vemos que en el conjunto de las entidades hay muchas o sea, hay un bloque que siempre puntúa muy bajo en conjunto, vamos a ver si es que está mal ponderado, si es que está mal analizado. Y eso implica cambios de indicadores y preguntas, cambios en las ponderaciones, donde siempre vamos calibrando un poco para que se ajuste. Así que esta comparabilidad entre la puntuación de una entidad con su conjunto y con el conjunto global nos es muy útil. En este caso, por ejemplo, aquí se ve una entidad comparada con las entidades de su forma jurídica, que creo que en este caso es asociación. Una asociación comparada con el conjunto de las asociaciones y comparada con el conjunto de la muestra, de todas las que han hecho balance social ese año, ¿no? Y esto es lo que también se obtiene en las entidades en su evaluación. Si quieres pasar. Vale, entonces hemos hecho un servicio añadido que es de pago, pero que son 200 euros. O sea, bueno, nos dicen las propias entidades nos dicen que cobremos más. Es un informe de recomendaciones de mejora. Entonces ahí analizamos un poco bloque por bloque, en qué están mejor, en qué están peor, y hacemos como unas recomendaciones bastante estándar de, bueno, pues cómo mejorar, enlazando con buenas prácticas de otras entidades y diciéndoles que puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y son unos informes que las entidades no nos piden cada año, pero sí que es una cosa que cada 3 años van haciendo como para ver un poco
para tener esta foto fija del momento y la comparación con lo que tenían en el informe anterior. No sé si me queda algo más. Ah, sí. Y un poco para que tenga el carácter de certificación, nosotros sí que hemos incluido un sistema de auditoría de datos, que es un sistema que no es a todas las entidades, porque no tenemos la capacidad para hacerlo, sino que es un sistema de porcentaje, un 10% de auditorías para mandar señales al ecosistema de que estos datos se verifican o te puede tocar que se verifiquen en algún momento. Y hay unos criterios, hay un protocolo y unos criterios de selección que son públicos y que las entidades pueden saber. Si quieres pasar. Vale, después lo que os decía del sistema de incentivos, aparte de estas dimensiones más de evaluación, informes de recomendación, que va más dirigido a la parte de mejora interna, hay una parte de más de eso, reputacional, de posicionamiento público, que en este caso nosotros tenemos un mapa, el mapa de la economía solidaria en Cataluña, que bueno, pues las entidades que tienen el balance social quedan identificadas como premium, por decirlo así, en el mapa, con el logo. Y por tanto, pues les da un plus a nivel de clientela o de consumidor final. Y la segunda página la siguiente tiene más que ver con las administraciones públicas. Sí, sí, sí. Que nosotros hemos estado haciendo un trabajo bastante fuerte de incidencia política para que el balance social se reconozca como herramienta. También en un contexto en el que, al menos en Cataluña, digamos, la innovación regulatoria se ha estado dando en el ámbito de la economía social y solidaria, no solo de la economía social. Y eso quiere decir que de alguna manera se ha trascendido el debate sobre las formas jurídicas como elementos de identificación y se ha pasado también a hablar de criterios de funcionamiento. Y entonces, claro, no hay herramientas que identifiquen la economía social y solidaria como tal, ¿no? Listados, catálogos, etcétera. Entonces, de alguna manera, estas herramientas que hemos generado desde el ámbito, desde el sector de la economía social y solidaria, han sido referenciales para ayuntamientos, para instituciones públicas a la hora de identificar. Por ejemplo, pues hay algunos ayuntamientos que han hecho catálogos de proveedores responsables a partir del balance social. El Ayuntamiento de Barcelona, pues las subvenciones vinculadas a la economía social y solidaria da puntos si haces un balance social y es un requisito para la justificación de las subvenciones presentar un balance social. Hemos dado formaciones en los servicios de promoción económica y de empleo, se han cedido datos para poder hacer análisis conjuntos con las administraciones y bueno, de alguna manera yo creo que el vincular estos datos o estas herramientas a la política pública también es una cosa que incentiva a las entidades a poder hacer el reporting de datos. Ya está, yo ya he venido, ya había abierto muchos melones, pero bueno, quería como hacer esta extensión de servicios añadidos y lo dejo aquí. Pues para mí esta última parte me ha parecido muy interesante y creo que si eso ahora volveremos sobre ella, ¿vale? No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta a Rubén. ¿Nadie? Yo una primera sobre, a ver, que la tengo aquí apuntada. Como antes se le ha preguntado a Antonio, me gustaría saber cuánto más o menos en coste y tiempo requiere hacer un balance social a través de la aplicación de Enséñame el corazón. Enseña el corazón, perdón. O sea, una entidad. Sí, que quiera hacer, que quiera meter datos, cuánto más o menos va a tardar, cuánto recursos. En el caso de Antonio ha hecho una estimación económica de implantación. Yo creo que este no es el caso, pero más o menos, si bueno, yo ya lo tengo, yo ya tengo datos metidos en Enseñar al Corazón, pero para que la gente lo sepa más o menos, si yo empiezo a dar de alta a mi entidad, ¿cuánto más o menos puedo tardar en hacerlo y sacar toda la... En el caso de Cataluña tenemos dos modalidades, el básico y el completo. Sí, o sea, el básico en realidad pues es el tiempo que tardas en recopilar los datos económicos, los más societarios de participación, los datos ¿no? ambientales,
el básico, al final hay una parte que se centra mucho en la identificación de prácticas y es bastante fácil de hacer en términos de tiempo. Y el completo yo creo que es el que va más dirigido a quien quiera profundizar. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, el balance completo implica, o sea, incorpora la posibilidad de enviar cuestionarios de evaluación externos a lo que son grupos de interés, por decirlo así. Y puedes enviar cuestionarios de calidad laboral a todas las trabajadoras, cuestionarios de calidad profesional a la clientela. Si eres una asociación, un cuestionario de evaluación asociativa para los socios de la entidad y, y también un cuestionario de voluntariado para las entidades que trabajan con voluntariado. Entonces, estos 4 cuestionarios están disponibles para enviar y después hay también hay capas de complejidad. Tú puedes elegir un poco hasta dónde quieres llegar. Porque después hay campos cualitativos que te preguntan más sobre procesos, mejoras. Entonces, bueno, es como un poco, en nuestro caso es extensible. El básico es el mínimo que tienes que hacer, es lo que evaluamos y es lo que, sí, es lo que es el mínimo. En general, hay como una especie de discriminación entre usuarias. Las que van a hacer el básico son entidades muy pequeñas que están empezando, o que tienen poca capacidad y que lo hacen sobre todo para ser identificadas como economía social y solidaria. Y en el caso del balance completo lo hacen las entidades que lo tienen integrado como sistema de mejora interna. Y son las que lo trabajan, los que lo incorporan toda esa información a sus memorias de responsabilidad social. O sea que hay como un poco una diferenciación de usuarios en función de si van a hacer el básico o el completo. Entonces, bueno, es un poco elige tu modalidad. Me toca Pero camino. bueno, sí. O sea, a nivel de coste económico no tiene ninguno, es en tiempo, pues las personas responsables que lo utilicen y el grado de profundidad con lo que lo quieran utilizar. Hay sobre todo las cooperativas que comparten los datos en consejo rector ¿no? Y hacen un poco de análisis conjuntos, establecen objetivos. O sea, aquí depende un poco de cada organización. Nosotros ahí sí que no entramos. Vale. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión. Yo quiero plantear una cosa que es la que más conflicto me genera y creo que la hemos comentado también en otras ocasiones y va en relación a estas 2 dimensiones de medición que has expuesto. A ver, para que un poco todos lo entendamos, porque la duda a lo mejor la tengo yo. Eh, yo, por ejemplo, lo que veo o quiero ver hacia dónde vamos y hacia dónde tienen que ir un poco la medición del impacto en las cooperativas, ¿vale? Yo lo que veo es que en función de lo que ha establecido de la comisión, esta normalización de metodologías, etcétera, etcétera, me da la sensación de que vamos más a lo que, por ejemplo, la herramienta que ha expuesto Antonio solicita o trabaja y eso me preocupa un poco también. De cara a, voy a poner un ejemplo. Nosotros hacemos un poco también balance social para diferenciarnos de aquellas empresas que no hacen balance social o que no cumplen con un valor o no tienen un valor social, ¿vale? Por otro lado, tenemos un tejido productivo en el mundo de las cooperativas que la mayoría de ellas son pequeñas, ¿vale? Con un impacto social potentísimo, pero que obviamente no tienen esos recursos, aunque sea de tiempo. La mayoría de las veces cuando preguntamos nos dicen no tenemos tiempo para hacer balance social, ¿vale? Y por otro lado tenemos ahora mismo grandes corporaciones, tú también lo has dicho, que van por el otro lado, la otra dimensión, que tienen tiempo, tienen un valor social, vamos a poner dudoso, y que obviamente sí que tienen recursos. A mí me da la sensación de que esto se va a imponer en la medida que más o menos lo hicieron el tema de las cláusulas sociales, responsabilidad social empresarial, etcétera. Es decir, que la administración en los concursos, en las concurrencias, etcétera, etcétera, va a solicitar tener un balance social, ¿vale? Para poder concurrir o para obtener más puntos. Esta medición, esta normalización en la medición nos va a nivelar a las cooperativas que hacen balance social con estas grandes corporaciones. Y ya no digo grandes corporaciones como las que has dicho tú, estoy hablando también, por ejemplo, del caso de las B Corp, que ahora están tan de moda y que están entrando ahí, ¿vale? No nos pone al mismo nivel.
¿Nos genera incluso una desventaja competitiva el tema si las cosas van en esa línea? Es también para ti, Antonio, ¿eh? O para el que quiera comentarlo. Porque yo tengo ese conflicto de lo que tenemos que medir, si tenemos que medir esas dimensiones más hacia afuera o esas dimensiones más hacia adentro. En el caso de Rubén, acaba de comentar el tema de la certificación. Cuando estamos haciendo certificaciones, estamos mirando más hacia afuera, ¿vale? A que nos vean, no hacia la mejora continua, sino hacia que nos vean que lo que hacemos es socialmente responsable. Ujú. No sé si me estoy explicando o sabéis por dónde voy. Sí. O sea, yo creo que si intentamos competir con la economía convencional en la dimensión o sea, del impacto que genera un producto o un servicio, es que tenemos las de perder. Porque Iberdrola siempre podrá decir que ahorra, o sea, o sea, con sus instalaciones renovables habrá ahorrado mucho más CO2 que Soma Energía, porque tiene por una cuestión de escala. Entonces, en realidad, yo creo, es que esto ayer lo hablaba en un panel también de estos de medición de impacto así, a nivel internacional, que lo que diferenciará, o sea, lo que nos diferencia como economía social ¿no? La gestión democrática, la vinculación con la comunidad, todos los aspectos más de funcionamiento. Entonces, yo mi opinión es que nosotros tenemos que poner el empeño ahí y favorecer regulaciones que promocionen la economía social y no el impacto positivo, porque es con el impacto no podemos competir con las... Si se mide de esta manera tan reduccionista como, ¿no? Emisiones de CO2 o personas atendidas o no sé qué. Bueno, no sé, es mi opinión y mm, yo lucharía más por defender la economía social por su valor intrínseco y demostrarlo. Pero a la hora de medirlo, yo entiendo que estas grandes corporaciones al final van a ser capaces Pero de hacerlo. nunca serán democráticas. Ya, ya. O Nunca- sea, es una cosa que también he hablado con Antonio. La dimensión, entiendo yo, sobre la que tenemos que trabajar. Yo no sé si va a entrar todo esto dentro de cláusulas sociales o algo así. Yo creo que la dimensión donde tenemos que trabajar un poco de forma conjunta es en el tema de gobernanza y gobernanza democrática en este caso, porque si no, no sé, tengo la sensación de que nos vamos a hacer daño. No quiero ser pesimista, pero tengo la sensación de que nos vamos a tirar piedras contra nuestro propio tejado. No sé si Ana quiere comentar. Ya, he puesto el micrófono. Bueno, en primer lugar, disculpar porque no me he podido incorporar al principio y entonces a lo mejor digo algo que ya habéis dicho, pero es que justo enlaza con lo que estabas diciendo ahora tú, Pedro. Y es que estoy totalmente de acuerdo en que este tipo de medidas a lo mejor pues pueden llegar a ponernos a la altura en determinados parámetros, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, porque en gobernanza no, y precisamente luego querría poder contactar con vosotros, con la Xarxa que estáis haciendo este modelo, porque estoy ahora en un proceso de hacer una tesis doctoral justamente en relación a en qué medida determinadas fórmulas jurídicas, como pueda ser la cooperativa de trabajo asociado, no debería ya de llevar un sello incorporado desde el punto de vista de auditoría o de balance que no le haga tener que estarse explicando permanentemente, porque bueno, yo estoy de acuerdo con que haya otras fórmulas jurídicas que las podamos incorporar porque su mecanismo interno de funcionamiento sea coincidente, pero el que le pidamos o le exijamos también a la cooperativa de trabajo asociado que legalmente debe cumplir esos requisitos, que se vuelva a justificar como empresa de economía social, pues no sé, creo que nos lo podríamos ahorrar ese paso, ¿no? Y que de alguna forma, bueno, y me refiero también a las sociedades laborales, ¿eh? Pero bueno, en principio yo me iba a centrar en las cooperativas de trabajo asociado y no sé, pues querría poner también, y enlazando con lo que dice Pedro, pues ese tema encima de la mesa en cuanto a, ¿por qué no reconocerle ya por sí mismo? Creo que beneficia al sector y beneficia a la economía social, darle ese reconocimiento como o sea, no exigirle ese balance
en los términos que estamos diciendo, sino ya per se es una fórmula democrática y que cumple con muchos de los criterios del balance social. No todos, claro. Y enlazamos mucho con la gobernanza, ¿no? Porque yo me voy a centrar específicamente en la responsabilidad social y la gobernanza corporativa. Perdonad, quería ver. No, a mí, sí, Antonio. Sí, un poco mi opinión, ¿eh? Desde mi punto de vista, a mí me preocupa poco eso. Un poco a mí me parece bien que las grandes empresas se estén preocupando, algo harán, ¿no? No solo va a ser un tema reputacional, para eso tendrán que hacer algo en relación con la mejora, la contribución a la sociedad. A mí eso parece que es positivo. Yo creo que la situación en la que estamos nosotros es otra. A mí lo que me preocupa más es que muchas de nuestras cooperativas, bueno, pues que no están teniendo en cuenta aquellos aspectos relacionados con el impacto social que debe de generar y que están relacionados con sus principios. La dificultad que tenemos nosotros con respecto a las empresas de capital es que tenemos unos principios explícitos que son muy exigentes. Entonces, claro, siempre y cuando no es evidente que los cumplimos, eso canta mucho, ¿no? Y son los principios que al final son un poco, yo diría, utópicos, ¿eh? Son unos principios de excelencia hacia los que hay que tender, que siempre va a haber un diferencial importante. A mí o sea, el enfoque y la trayectoria de REAS me parece súper interesante, pero yo creo que la realidad de la mayoría de estas cooperativas, y me parece muy bien que siga trabajando en esa línea, ¿eh? Y es un referente eso que se está haciendo, pero la realidad es que la mayoría de estas cooperativas es que no están teniéndolo en cuenta para nada, tienen digamos, en la propia gestión, no solo del modelo, sino de cooperativas, sino en la propia gestión empresarial, pues tiene un recorrido todavía muy importante que hacer. Y para mí la principal preocupación es ayudarles o trasladarles, sensibilizarles a que empiecen a incorporar herramientas de este tipo, sencillas, para mejorar su gestión, para profundizar en sus principios y después, pues no, pues ya se podrá enseñar porque los resultados van a ser buenos si lo hacen. Van a ser muy buenos, porque al final, nosotros un poco cuando hemos medido cooperativas en relación con otras empresas con esta metodología, vemos que si solo actúan o fundamentalmente actúan en aquellos elementos relacionados con el mercado, pues la foto es muy parecida, quizá debería ser un poquito mejor, pero muy parecida a cualquier empresa de capital. Y están desperdiciando realmente los elementos diferenciales. Entonces, yo creo que tenemos que centrarnos para mí en que sensibilizar a las cooperativas a que incorporen este tipo de herramientas poco a poco, que las puedan entender y digerir y que sobre todo estén focalizadas en aquellos aspectos relacionados con los principios cooperativos. Yo creo que hay que hacer las dos mediciones, intentar sobre todo buscar esos puntos de acuerdo donde nos vamos a poder diferenciar más. Yo creo que la clave va a estar ahí. Rubén. No, que yo quería recordar un poco lo de la multifunción de las herramientas. O sea que yo creo que, claro, tú, ahora Pedro, situabas como muy en primer plano el posicionamiento del sector, por decirlo así, pero que hay, o sea, que estas herramientas te dan distintas funciones y yo creo que la de la mejora interna, lo de ir trabajando en la internalización de los principios cooperativos o de economía social y solidaria es bastante clave porque no todas las cooperativas tienen el mismo nivel de sensibilización alrededor de su función social. Y en nuestro caso hemos traducido los principios de la economía solidaria a unos indicadores, pero también se podrían traducir los principios cooperativos a unos indicadores para hacer esa función ¿no? de trabajo interno y que serían muy similares a lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y después hay todo el trabajo más de posicionamiento del sector y reputacional, que eso yo creo que, bueno, ya va más allá de las propias herramientas y tiene más que ver con cómo se posiciona el sector cooperativo, la economía social ¿no? En relación sí, a las políticas públicas existentes. Pero bueno, eso ya es Ok. otra Estamos, decisión. ya, es otra cuestión. Estamos ya sobre la hora y yo es que no me quiero quedar con una cosita que tengo ahí también en conflicto, que es el tema de, nosotros, por ejemplo, llevamos ya varios años trabajando con un observatorio de ODS. Sabemos que los ODS obviamente están relacionados con el impacto social
Y algunas veces no tengo muy claro dónde tenemos que poner la mirada, o ya que tenemos que dedicar poquito tiempo que tenemos a una cosa u otra, ¿dónde haríamos mejor ese esfuerzo? Centrarnos en los ODS, en el cumplimiento y representación de alguna manera. Nosotros, por ejemplo, tenemos un índice ODS que está muy interesante, pero si está tan relacionado, dónde debemos, si tenemos que elegir poner las piedrecitas? ¿En balance social o en representar el cumplimiento de los ODS? Bueno, yo Es puedo que explicar que... son, Antonio, Antonio. desde mi punto de vista, es que son diferentes caras de la misma moneda. Yo creo que cualquier enfoque nos lleva en la misma dirección. Es claro que las cooperativas, si trabajan de acuerdo a los principios, contribuyen a diferentes ODS, al 8, al 5, al de la gobernanza también, ¿no? Que es absolutamente diferencial. Bueno, a mí me parece que no son cosas alternativas, sino que son cosas que tenemos que tener, elementos que tenemos que tener en cuenta. Lo importante es para que una cooperativa pueda trabajarlo es que lo integre en su sistema de gestión. La clave, que no sean elementos diferenciales, que ahora hay que trabajar el tema de los ODS, ahora hay que trabajar el tema del balance social, ahora hay que trabajar el sistema de gestión FQM, el que sea. Eso tiene que estar absolutamente integrado, si no es ingobernable. Pero no son cosas, desde mi punto de vista, Yo diferentes, son todo cosas desde que mi punto confluyen. de vista, el balance social tendría que representar también el cumplimiento de los ODS, de alguna manera. Pero bueno, no sé, da para otra. ¿Sí, Sí, Rubén? O Paula. Ah, sí, vale. bueno, yo iba a decir que no, que yo creo que lo que tiene el balance social que es bastante transversal con el tema de los ODS, ¿no? Mm, Que una cosa no son incompatibles porque en realidad, bueno, pues no, nos apoyamos también en eso, más allá de que el balance social ya lleva o sea, muchos años de trayectoria, pero que, o sea, como a veces hacemos incompatibles, ¿no? O sea, si soy de este bando, no puedo ser no, del otro, ¿no? Un poco también la relación con lo que decías antes de las grandes corporaciones, pues al final cuando ellas se montan al carro, quiere decir que en el buen camino vamos nosotras. Entonces, ya. lo que no tenemos que tener miedo de que como que de que nos tambaleen el chiringuito, ¿no? Que al final creo que sabiendo que uno hace las cosas bien y con cabeza y con corazón, no hay que tener miedo a, pues eso, a enseñarlo, ¿no? Como un poco Mm, hacemos con el balance social. Y creo que para mí es una herramienta, bueno, yo que vengo también de tener, bueno, antes de trabajar en redes, de tener experiencias de trabajo por cuenta propia. eh, Creo que estas herramientas que nos muestran como la fotografía de dónde estamos, nos hacen planificar hacia dónde queremos ir y cuáles son los pasos que tenemos que dar para llegar a tal, o sea, ¿no? al objetivo que queremos. Con lo cual, para mí yo creo que la herramienta de esto del balance social es eso, en la foto, que como antes comentaba Rubén, si lo hacemos año a año, nos va diciendo dónde estamos y en lo que vamos mejorando. Bueno, un poco por ese lado. Yo solo Pues quería, sí, sí. solo quería añadir que os he puesto en el chat escribimos un artículo hace ya unos años, en 2019, que vinculaba los ODS con, o sea, cómo el balance social, en este caso de la HES, contribuía a qué ODS. Y eso lo hicimos para un panel internacional de Naciones Unidas bueno, sobre economía social y solidaria. Y bueno, es lo que hemos hecho nosotros para cómo hacer la correspondencia entre balance social y ODS. Por si os interesa, está aquí, es consultable. Pues perfecto, interesante. Yo creo que la última reflexión que ha hecho Paula, yo creo que nos sirve también para concluir. Creo que hemos visto pues, la necesidad que hay de medición de este impacto en todas las dimensiones, con el objetivo de que ninguna cooperativa, ninguna empresa se quede fuera de esta medición. Hemos visto también herramientas para medir el impacto social y, y bueno, yo creo que sí, lo que ha dicho Antonio al principio, tenemos que ir dando pasos, ¿vale? Para no quedarnos fuera de todo este tema y que al final no nos pille el toro cuando realmente estas metodologías
pues se impongan y sean necesarias para distintas actuaciones. Yo os agradezco de nuevo vuestra participación, vuestro tiempo y bueno, os animo también, como hemos dicho antes, a participar en el siguiente conversatorio de plataformas cooperativas, que también es súper interesante. Sin más, yo cierro ya la sesión y nada, nos vemos en la siguiente. ¿Vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la Muchas gracias. próxima. Un Gracias abrazo. a todas. Hasta luego. Adiós. Gracias, un saludo. Pedro, el día 11 te conectas al grupo de trabajo de plataformas. El día 11, sí, El estoy día en el 11 no es, grupo. ¿no? ¿Estás, Sí, no? sí, Estarás. sí, sí, Vale, sí. vale, ¿Te vas a vale. poder conectar tú el martes que viene? El martes que viene, ¿qué hay? El conversatorio, ¿Es el martes a qué hora? a las 12. 12. Pues Está, seguramente sí, porque, está el porque pens- EKS, Suara y, Vale, vale. y, y quién Sí, ya me voy a conectar. y, Sí, porque y pensaba que no iba a trabajar el martes, pero sí que voy a trabajar al final. pues vamos a ir por esta línea. Yo creo que estaría bien porque podemos sacar todas las cosas que hemos trabajado en él. Vale, vale, vale. ¿Vale? Muy bien, Pedro. Muy Muchas bien. gracias. Pues venga, voy a cerrar por aquí. ¿Vale? Venga, Venga, hasta hasta la luego. vista. Hasta Adiós. luego.